Buenas noches, queridos amigos. Yo soy Rodrigo Urquiola Flores. Soy un escritor boliviano, nacido en La Paz. Tengo 5 libros publicados. Dos de ellos son de cuentos, Eva y los espejos y la memoria invertebrada, y las otras son novelas, Lluvia de piedra, El sonido de la muralla y Reconstrucción. Ahora, gracias al apoyo del programa de fortalecimiento a la cultura lanzada por el gobierno autónomo municipal de La Paz, presento esta antología de cuentos situados en nuestra ciudad para descarga libre, y aparte en este video ofrezco un poco de mi experiencia escribiendo mis 2 libros de cuentos y uno que está en progreso y que se llama 17 de diciembre. Espero que les guste el libro y nada, me queda agradecer a la alcaldía paceña y por supuesto a ustedes, los lectores. Eva y los espejos es mi primer libro. Se publicó el 2008 en la editorial Gente Común. Yo tenía 22 años en el momento de la presentación y me sentía muy feliz, como si estuviese presenciando un milagro. Este es el libro. Un par de años antes, el 2006, era por julio o por agosto, yo tenía todavía 19 años, escribí el primer cuento con el que realmente me sentí contento, Invisible. Es una historia de una pareja de viejos. La mujer fallece y su esposo decide acompañarla en la muerte porque ya nada más le quedaba. Ahora que ya tengo 33 años, 5 libros publicados y cierto recorrido, he dejado de sentirme feliz con ese cuento más que por el recuerdo que tengo de él. Por algún lugar se empieza. Lo mandé al premio Franz Tamayo que auspicia la alcaldía paceña y obtuvo una mención. Todavía recuerdo a mi madre, contenta, después de haber recibido la llamada del jurado en el teléfono de nuestra casa. Tu primera guagua ha nacido. Un año después, el 2007, se publicaría como parte del libro La secta del Félix y otros cuentos. Con el buen cuento La secta del Félix, Willy Camacho había ganado aquella versión del concurso. Tanto tiempo ha pasado ya. El cariño que siento por Invisible es también por culpa del camino que me había llevado hasta él. Desde muy pequeño tenía la ambición de que se publicara un libro mío. Es que los libros siempre me habían parecido un invento prodigioso. Cómo en unas hojas de papel, en letras y con portadas lindas podía hallarse todo un universo. En el camino antes de llegar a este cuento, que no es de los mejores que he escrito, debo recalcarlo en honor a la verdad, escribí un libro de poemas, 2 novelas y decenas de cuentos que no he sabido cómo concluir. Las 2 novelas, Jamás lo olvidaré, las escribí en la computadora que me prestó la profesora Sonia Morales, de Educación Física, de mi colegio, el René Barrientos de la calle 21 de Calacoto, una de las primeras que me tuvo fe y que tendrá mi gratitud eterna, por supuesto. Todos aquellos escritos primerizos terminé tirándolos a la basura. Años después, el maestro de nuestras letras nacionales, Jesús Urzagasti, me reprocharía por esta actitud. Es que él guardaba todo por si alguna vez podría servirle. Y es posible que sí. Luego de Invisible, he escrito varios cuentos que no he publicado ni publicaré, pero que están ahí quizás como recuerdo también de lo que no debe hacerse. Invisible marcó el inicio de mi primer libro, por eso es el primer cuento que aparece en Eva y los espejos. Gracias a él sentí que había descubierto el fuego. Aquí está. Recuerdo de aquella época que vagabundeaba mucho por las calles paceñas. Bueno, continúo haciéndolo. Pero en aquel momento todo tenía un aura de descubrimiento. Los libros que caían en mis manos también estaban impregnados de esa luz. Muchos de los cuentos de este primer libro son un homenaje a esas lecturas y a aquellas caminatas también. Escribía de manera más espontánea, más irresponsable quizás, y siempre a mano. Mis 2 primeros libros, este del que hablamos, y Lluvia de piedra, una novela, los escribí en cuadernos líder con bolígrafo negro Mon Ami. No son la mayoría los cuentos que rescataría del fuego de este primer libro, pero estos 2 que presento a continuación, sí. La puerta cerrada es la historia de un niño, Oscar,
Él tiene la certeza de que su padre se llama igual que él porque su madre se lo ha dicho. Su padre lo ha abandonado cuando él era bebé y se ha marchado a Asunción del Paraguay. Ahora, Oscar es el encargado de acarrear un secreto entre su madre y una vecina. El escenario son las calles, que antes solían ser más desiertas que ahora, de la 37 hacia la 40 de Chasquipampa, donde, con el paso del tiempo, han ido implantándose edificios de departamentos y tiendas. Ahora que estás junto a mí, narra la historia de un hombre de posición acomodada que le habla a un mendigo en una banqueta del Paseo del Prado paceño. Por lo que le cuenta, sabemos que su padre se ha marchado cuando era niño y que su madre ha muerto hace poco. Llovía la noche anterior y el frío es el primer motivo con el que empieza a hablarle al hombre que viste andrajos, que después de escucharlo por un rato, aburrido, quiere marcharse. Entonces el otro, el que huele mejor, le ofrece 5 bolivianos para que siga escuchándolo. Hacia el final del cuento hay una sorpresa que no quisiera arruinar. He escogido estos dos cuentos no solamente porque sean de los mejores de esta primera época de mi escritura, sino porque están hermanados de alguna manera. No en vano dijo algún escritor francés cuyo nombre he olvidado quizás a propósito. Toda ficción es una autobiografía y toda autobiografía es una ficción. El tiempo pasaría y luego de que mi novela El sonido de la muralla ganara el Premio Interamericano Carlos Montemayor en México el 2015, Eva y los espejos, mi primer libro, tuvo una segunda oportunidad en el mundo. La editorial Quipus decidió lanzar una segunda edición. Yo le añadí 3 cuentos que no iban con el ritmo del que sería mi siguiente libro del género, La memoria invertebrada. Y bueno, ahora está ahí, a la búsqueda de nuevos lectores que quieran sumergirse en la propuesta de aquel joven de 22 años que fui el 2008. Bienvenidos sean, queridos amigos. La memoria invertebrada es el cuarto libro de mi carrera y el segundo de cuentos. Se publicó en 2016 de la mano de la editorial 3600. La mayoría de los cuentos que conforman este libro han recibido menciones o ganado premios en diversos concursos nacionales e internacionales. ¿Qué importancia tienen los premios en la vida de un autor? Yo los veo como un salario que recibe un obrero cualquiera por el trabajo que realiza, ni más ni menos. El obrero debe esforzarse cada día más para merecer el salario que habrá de recibir. No hay más secretos. Ganar un premio o perderlo no te hace mejor o peor escritor. Muchas veces aquello depende de la casualidad. La importancia verdadera de una obra, quizás el autor de ella nunca llegará a conocerla. Bueno, quizás si existe una vida más allá de la vida, el purgatorio, digamos, y si él deambula como fantasma enterándose de los hechos culturales, claro. A estos cuentos le estoy agradecido que me hayan permitido viajar. Así como El sonido de la muralla me permitió conocer México, un cuento como Mientras el viento me permitió conocer Brasil. Y gracias a la escritura, por primera vez mis cuentos empezaron a hallar algunos lectores en otros distintos países, además. Argentina, Perú, Alemania, España, India, Cuba, Bangladesh o Croacia. Cuando escribía Eva y los espejos, ni siquiera podía imaginar las maneras de viajar que te ofrece la literatura. Para eso también habían servido los premios, para viajar. Si bien Eva y los espejos, si bien en Eva y los espejos mucho de lo que motivaba la escritura de los cuentos era la maravilla del descubrimiento, en la memoria invertebrada ya había otra, la intención de narrar, en principio, el espacio geográfico como un personaje más, aunque velado, claro, y ahondar en lo complejo de las relaciones humanas que a veces ponen a diversas criaturas en situaciones límite. En La emboscada, por ejemplo, el cuento que da inicio al libro, el narrador relata las circunstancias de la muerte de su hermano, a manos de un demente varios años atrás. En El amante, un hombre de posición acomodada asiste precisamente al entierro de su amante, habitante de un barrio popular.
El cuento concluye con una sorpresa que se llevan los hijos al descubrir no solo el secreto del padre, sino sus consecuencias. En la caída, una joven de barrio asciende en su empleo gracias a su belleza y es atosigada por la imagen de un mendigo que no deja de seguirla y por su propia madre, que se resiste a dejar el lugar en el que vivió para irse a otro mejor. El espantapájaros cuenta la historia de una fiebre y de un asesinato. El hombre cree que su mujer lo ha traicionado y ha decidido asesinarla. Luego, sin embargo, descubre de una manera insólita la inocencia de la que fuera su esposa. Mariposa Nocturna narra la muerte de una niña en un accidente y su posterior, quizás, reencarnación en un taparaco que cubre las luminarias de alguna calle de Achumani. El Pelícano cuenta la historia de un par de hermanos separados por la enfermedad. El hermano sano busca en sus recuerdos cuál pudo haber sido el origen del prematuro fin del otro y lo hace no solo escarbando en su memoria, sino en el río y en la imagen de un cerdo que se devora a un bebé en los basurales. Todos los cuentos de este libro han sido alimentados no solamente con experiencias propias, sino con todo aquello que uno escucha cuando presta atención por las calles. El murmullo de la gente es un gran afluente de historias. De este libro escogí dos cuentos para la presente antología. Mientras el viento sucede en Codavisa, un barrio bastante próximo a la zona de Chasquipampa. Es un día de lluvia y una mujer espera a su marido con la compañía de su pequeña hija. El ruido de la lluvia sobre las calaminas es agresivo. En eso resalta el sonido de alguien que llama. Es otra mujer con un bebé en brazos, y ella también espera al marido de la narradora. La memoria invertebrada, que es el cuento que precisamente le da título al libro, sucede en una ciudad de La Paz de antaño, cuando ésta existía bajo la sombra terrible de la dictadura. Nunca se menciona cuál fue, aunque tal vez podría adivinarse que la de Banzer. No se dice cuál precisamente porque el terror acaso puede ser un solo monstruo, sin divisiones temporales. Un padre sale en la búsqueda de su hija, universitaria, que ha desaparecido. A pesar de que él había combatido por la patria en la guerra del Chaco, pocas puertas de la ley se abren ante su insistencia. ¿Qué queda más allá del absurdo violento? Quizás la locura, quizás la esperanza artificial. Tengo la feliz noticia de que quedan pocos ejemplares de la primera edición de mi segundo libro de cuentos, y pronto, cuando esta situación que nos ha encerrado en nuestras casas mejore, saldrá una segunda edición. Quedo muy agradecido con todos quienes le han dado un hogar a la memoria invertebrada en sus bibliotecas. «17 de diciembre, título provisional de mi próximo libro de cuentos, aún no ha nacido por completo, sino a pedazos, como en su momento nació la memoria invertebrada. Los dos cuentos que ofrezco en esta antología personal son los que inauguran este nuevo libro, que empezó a andar cuando finalizaba yo la escritura de Reconstrucción, mi novela más reciente. En el primero, Chupacabras, se habla de la infancia de un niño solitario cuya mayor alegría, en medio de la tristeza del hambre y de la pobreza, es asistir por primera vez al estadio para ver un partido del Bolívar contra el Chaco Petrolero. Así como acaso podría materializarse ese animal quizás mitológico, el chupacabras, termina personificándose, de manera extraña, un amigo imaginario suyo que le entregará a cuidar un paquete. Árbol es el segundo cuento de este libro. Este relato obtuvo el premio Franz Tamayo del 2017. Narra una historia bastante conocida en los inicios de mi barrio, cuando todo por aquí no eran más que lagunas y casas de adobe. Había un loco que se apareaba con las perras callejeras. Árbol habla de un perro, que muchos sospechan nacido a partir de esa unión, que llega a nuestras calles emergiendo del río. El perro es calvo y tiene los ojos humanos. El inquilino de un vecino lo adopta y luego, por circunstancias que se detallan en el cuento, debe conducirlo a un árbol, donde se encontrará la luz. Los otros dos cuentos que han visto publicación ya de este nuevo libro son Sencata y Ashley. Ambos ganaron premios en el exterior.
el Edmundo Valadez en México el primero y el José Nogales en España el segundo. Esto como dato bibliográfico y también para agradecer una vez más a todos quienes han confiado en mi trabajo. 17 de diciembre no tiene fecha de publicación todavía, pero ya ha empezado a caminar. Les agradezco también a los lectores que me han acompañado hasta aquí y espero que los cuentos reunidos en esta antología vayan a ser de su agrado. Abrazos.